Bueno, buenas tardes para todos los presentes y quienes nos siguen también en las redes. Mi agradecimiento al profesor Ramiro Bejarano como director del Departamento de Derecho Procesal por la invitación a estas jornadas de Derecho Procesal. En esta ocasión me voy a referir a un tema que ustedes pueden ver ahí, las neuroimágenes como medio de prueba. Como decía la doctora Emilsen en esta mañana, la idea también es tener distintas visiones acerca del derecho probatorio y clarísimamente esto puede ser un primer acercamiento desde el punto de vista teórico a este tema que es de gran actualidad. Para ilustrar, es decir, para entrar en materia y como, digamos, objeto de reflexión, pues quisiera que planteáramos y analizáramos un caso simple, pero también ubicarnos en su manera de resolución hace 30 años. Y vean ustedes que ustedes pueden imaginar un caso típico de responsabilidad civil extracontractual que una persona sufre en el, digamos, un trauma cráneoencefálico, esos serían los hechos, y por supuesto que allí, en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, esto podría ser, digamos, que objeto de o fruto o resultado de un accidente o fruto o resultado de un tema de accidente laboral, no importa para estos efectos. Hay un punto muy específico como tema de prueba y es establecer, en primer lugar, la gravedad del daño y, en segundo lugar, sus secuelas. Por motivos obvios, pues esto va a ser muy útil para establecer luego o ulteriormente el tema del lucro cesante. Y entonces aquí la reflexión es que la complejidad de determinar la extensión del daño y sus secuelas es evidente en la medida en que pues, estamos frente a una lesión que ocurre a nivel, digamos, cráneoencefálico y en consecuencia no son observables de manera directa tanto la envergadura del daño como su extensión o las funciones cognitivas asociadas. Entonces, veamos cómo, en la siguiente diapositiva que está funcionando, cómo se resolvía este caso 30 años atrás. Y digamos que en las jurisprudencias que consultamos para el efecto, vimos cómo había una gran importancia que se daba a la historia clínica, donde se narraba, por ejemplo, cuál había sido la zona de lesión, cuál había sido las cirugías practicadas, etcétera, uno que otro examen de rayos X. Y también había una gran importancia para la prueba testimonial. Recuerden, aquí de lo que se trataba era de establecer secuelas a nivel cognitivo. Y ven ustedes que se preguntaba a los testigos si la persona había sufrido algunas alteraciones, anomalías o complejidades en torno a la capacidad de la memoria, en la capacidad para expresarse, para razonar, etcétera. Y finalmente, dictámenes psicológicos que aplicaban una especie de test psicológicos con una serie de preguntas y respuestas para ver todos estos temas de la memoria. Ustedes en ese momento se preguntarán entonces, pues, ¿qué tiene que ver esto con el tema que vamos a presentar o digamos con el grueso de la presentación? Y digamos que si este caso se fallara el día de hoy, pues tendríamos a nuestra disposición pues básicamente el tema de las neuroimágenes, que dicho sea de paso aportarían precisión y objetividad, como se dice allí, básicamente porque podrían ayudar a determinar de una manera más precisa la zona que fue objeto de daño o perjuicio y también habría un ejercicio mucho más preciso en torno a las secuelas, es decir, a la tarea cognitiva afectada, si es reversible o es irreversible el daño. ¿De acuerdo? Entonces, esa es entonces la premisa sobre la cual en una comparación podemos ver que un primer elemento, digamos, para analizar o hacer esa relación entre neurociencias y neuroimágenes aplicadas al derecho y en concreto al derecho probatorio, pues puede ser ese escenario de la determinación de los daños que ocurren en materia de esos daños cerebrales.
Pero esto implica analizar un poquito más, ¿cierto?, a nivel de detalle, sin extendernos demasiado, por el tema relativo a las neuroimágenes. Lo primero es que existen varias técnicas, varias formas de obtener esas neuroimágenes. Ya nos vamos a detener más adelante en algunos aspectos técnicos. Y es que en los años 90 emerge o se crea una técnica muy específica que es la de la resonancia magnética funcional, que mide en tiempo real al sujeto en cuanto a el flujo sanguíneo y el nivel de oxigenación que exhibe esa persona de manera involuntaria y que irriga determinadas zonas del cerebro. El segundo punto aquí importante es que las neurociencias, lo hablo en plural, son un conjunto de saberes. Allí encontramos, por ejemplo, la psicología, la física, la química, etcétera, por supuesto la biología y la medicina. Tienen por objeto el estudio y el análisis del cerebro desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista, digamos, de determinar las zonas donde ocurren determinados procesos cognitivos. Aquí, a título de ejemplo, la zona del córtex es la responsable por la percepción del dolor y al principio, digamos, de una larga evolución, pues los descubrimientos en nivel neurocientífico pues fueron el resultado de, digamos, intuiciones, pero luego de una manera, digamos, aplicando el proceso inductivo, pues se llegaba a establecer este tipo de correlaciones. Es decir, casi que se hace un mapeo de las zonas específicas del cerebro humano y a partir de allí pues se establece una correlación entre esa zona específica y una tarea cognitiva. Nos referimos a tareas cognitivas básicamente como aquellas básicas como el habla, como la percepción visual, como los distintos sentidos, pero también otras tareas mucho más complejas como la memoria, como la capacidad de razonamiento, etc. Así que esto es de lo que vamos a hablar. Dicho eso, entonces podemos preguntarnos, y esto ya es un parte de lo que vamos a proponer, y es entonces qué escenarios judiciales, ¿cierto?, qué escenarios específicos podrían resolver, o mejor, podrían estar implicados en el estudio de las neuroimágenes. Dicho sea de paso, las neuroimágenes son aquel resultado de las técnicas como la que vimos, la resonancia magnética funcional, ¿cierto?, y su incorporación a los procesos. Aquí, pues digamos, hay un pequeño error en cuanto a que no es dos, sino es uno. El primer escenario sería establecer la capacidad negocial de un sujeto en particular. Y esto no es especulación. Los tribunales civiles en Chile en el año 2018, digamos, recibieron por primera vez en la historia en ese país una solicitud de unos hijos preocupados pues, por su padre, ¿cierto?, que había celebrado un negocio jurídico, en este caso un testamento, y digamos que la hipótesis de ellos era que ese señor, su padre, había sufrido o estaba en ese momento sufriendo un grave proceso de deterioro cognitivo, de demencia, y en consecuencia allegan como prueba, dentro de un dictamen pericial, una imagen neurológica. Digamos que para hacer corto este tema o ese cuento, esa anécdota, pues al final esto no fue valorado por el tribunal por una razón temporal, y es que si bien la neuroimagen mostraba el momento, digamos, fue obtenida en el momento de la presentación de la demanda, ¿cierto?, y ahí se mostraba ese gravísimo deterioro cognitivo, pues no era útil porque lo que se requería era establecer en el momento de la celebración del testamento, pues cuál era su grado de comprensión de lo que hacía. Como decimos aquí, en las últimas dos líneas de la diapositiva, pues creo que en Colombia, ¿cierto?, el escenario más importante donde esto puede tener utilidad o aportar alguna utilidad, como saben ustedes, serían los casos de adjudicación o formalización de apoyos, ¿cierto?, frente a estas enfermedades de deterioro de nivel cognitivo tipo Alzheimer, que como ustedes saben son progresivas.
empiezan con una serie de síntomas y luego van hasta llegar a unas condiciones o grados bastante complejos en donde la persona no puede expresar su voluntad. Entonces, en síntesis, en Colombia este podría ser uno de los primeros escenarios, de hecho ya se está dando, en la medida en que estas imágenes, las neuroimágenes, pueden establecer con mayor precisión en qué momento de esos deterioros cognitivos se encuentra y, por supuesto, asignar apoyos para actos negociales concretos. El segundo escenario, ahora sí, tiene que ver, con la capacidad para actuar. Y aquí, pues, el escenario procesal serían los procesos de carácter penal. También existe un antecedente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en el año 2021, en un caso bastante conocido, mediático, pero además un caso muy controversial. Ahí está más o menos relatado un homicidio múltiple. La defensa allega una neuroimagen, ¿cierto?, donde digamos que objetivamente se muestra que la persona tenía un gravísimo deterioro que en una parte del cerebro, digamos la sentencia es bien interesante porque dice, es esa zona que es responsable en el cerebro del autocontrol, de la capacidad de percibir lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces, clarísimamente la hipótesis de la defensa es, vamos a llegar a este estudio vía pericial y en consecuencia, pues vamos a bien lograr una inimputabilidad o una rebaja punitiva. Es también muy interesante porque allí el sistema de jurados se aparta de la técnica y dice lo siguiente, miren, había una serie de elementos materiales probatorios que, contrario a lo que dice esa neuroimagen, nos muestra que la persona, aquí está en comillas, no tenía limitada su capacidad de saber y entender lo que estaba haciendo. Y lo hace a partir de las reglas de la experiencia porque noten ustedes que el señor que hizo un homicidio múltiple, nos estamos refiriendo a la tía, al tío y a los hijos, ¿sí?, con quienes vivía, había tenido una serie de comportamientos de planeación, ¿cierto?, del hecho ilícito. Una vez ejecutado, el señor tuvo suficiente conciencia y capacidad para reordenar la escena del crimen y para anticipar la fuga. De tal manera que, de acuerdo con las reglas de la experiencia, esto es contrario a una persona que no sabe lo que está haciendo o que no puede tener un nivel de autocontrol. De tal manera que al final, pues, no tiene valor probatorio. Y el tercer lugar, el tercero de los escenarios de aplicación de las neuroimágenes, lo tenemos aquí, clarísimamente es muy controversial, pero lo plantea o lo planteó en su momento el maestro Michele Tarufo en una obra sobre neurociencia y derecho, y es la posibilidad, noten ustedes, de establecer por la vía de las neuroimágenes la existencia y la magnitud del daño moral. Digamos que esto ya es algo muy controversial. Porque vean ustedes que tradicionalmente, ¿cierto?, en las altas cortes, en el Consejo de Estado, cuando hablamos del daño moral, ¿cierto?, el daño extrapatrimonial, nos estamos refiriendo al dolor, al grado de aflicción o congoja que sufre una persona, ¿cierto? Por ejemplo, el hijo por la pérdida del padre, el padre por la pérdida de sus hijos, y allí nosotros tenemos una frontera, un límite desde el punto de vista probatorio en la medida en que pues es algo que no es visible a los ojos y por ese motivo, vean ustedes, lo que se ha acudido o a lo que se ha acudido es a otro tipo de pruebas que diríamos son indirectas, de las cuales inferir el dolor, y lo que tenemos hasta este momento pues básicamente es deducirlo de la consanguinidad o el parentesco y tasarlo de acuerdo con el arbitrio judicial. Pues bien, digamos que esta opción o esta posibilidad con las neuroimágenes podría, digamos que marcar un antes y un después. Por supuesto, esto es objeto de crítica, lo digo por tercera vez, ¿cierto? En la medida en que si la tecnología de las resonancias magnéticas funcionales, etcétera, pueden mostrar,
¿cierto?, una actividad sobresaltada en el córtex, que es la parte encargada del dolor, o digamos responsable por el dolor, pues se podría obtener prueba directa, ¿cierto?, objetiva, diría alguien, de que la persona está sufriendo y en qué nivel o en qué grado. ¿De acuerdo? Entonces, pues, este también creo yo que es el escenario para plantear este tipo de cosas que pueden ocurrir y que se plantean a nivel doctrinal. Y ya para ir concluyendo, vamos a ver, sin embargo, o en este caso, los desafíos que puede exhibir esta prueba de las neuroimágenes en el ámbito colombiano. Y son básicamente 4 desafíos muy rápidos, que son precisamente los que van a generar algunos debates con el profesor Juan Carlos Naisir. El primero tiene que ver con la fiabilidad, el segundo con la admisibilidad, luego su licitud y su valoración. Entenderán que por razones de tiempo, pues simplemente vamos a pasar muy rápido por ellos y diríamos en torno a la fiabilidad lo siguiente. Ustedes saben que el escenario procesal o el escenario probatorio debe abrir la puerta a la ciencia, a las técnicas, y lo hace por la vía del dictamen pericial. Pero una preocupación muy grande en torno a abrirle la puerta a las ciencias, pues tiene que ver con los niveles de confiabilidad que exhiba esa prueba, ¿de acuerdo? O ese conocimiento. Y entonces, uno de los problemas que exhibe este tipo de pruebas tiene que ver con la ambigüedad de sus resultados. Está aquí señalado. ¿Qué quiere decir esto? Los estudios de las neurociencias, digamos, han avanzado y nos han dicho por la vía experimental o empírica que el cerebro o las determinadas zonas del cerebro no es que funcionen de una manera absolutamente puntual, es decir, que usted pueda encontrar en su cabeza la zona específica que es encargada del procesamiento de las ideas abstractas y que otro, digamos, 2 milímetros más allá usted encuentre el área de la memoria. Así no funciona. Muy por el contrario, hay una serie de zonas, ¿cierto?, que se encargan de múltiples tareas. Y para ilustrar esto, pues hay un estudio hecho en Estados Unidos en donde una serie de voluntarios se somete a este tipo de exámenes. La persona está allí consciente y está viendo unas imágenes y de un momento a otro les colocan unas imágenes violentas. Obviamente quienes están haciendo estos estudios ya saben más o menos cuál es la zona que va a reaccionar, pero ahí se presenta el problema de la ambigüedad, porque la zona que reacciona a este tipo de estímulos comparte el miedo, comparte la zona de la curiosidad, pero también la de la sorpresa, de tal manera que uno no sabe exactamente cuál es el estado emocional de esta persona. ¿De acuerdo? Bien, el segundo punto tiene que ver con la admisibilidad. Es un tema ya de normas jurídicas, clarísimamente es nuestro escenario. No veo yo mayor problema o complejidad en cuanto a que esas neuroimágenes ingresan al proceso a través de la prueba pericial, artículo 165, ¿cierto? Y además, si esto no fuera así, pues al final de ese artículo 165, ustedes conocen que se dice cualquier cosa que sirva para el conocimiento o para llegar al convencimiento del juez, eso también es medio de prueba. Pero cuando nosotros, el segundo punto de la admisibilidad, nos referimos a esto que es una ciencia nueva, una ciencia novel, como la denominan nuestros compañeros penalistas, pues allí hay que crear, ¿cierto?, y cumplir una serie de requisitos que están en el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal, frente a ciencia nueva, precisamente para garantizar que la información sea de calidad. Señor perito, 2 requisitos generales y uno puntual y uno específico. Usted tiene que acompañar su dictamen pericial, ¿cierto?, con un soporte sobre los fundamentos científicos. Y en segundo lugar, probar que esa nueva técnica está aceptada por la comunidad científica. ¿Y eso cómo se logra? Pues básicamente con la literatura especializada, con una serie de estudios previos en general sobre la fiabilidad de estos exámenes. Y el tercer requisito de este mismo 422 tiene que ver con que esos criterios generales sean aplicados al caso particular con unas bases mínimas.
Tengo un minuto para concluir, así que voy a correr diciendo que el punto de la licitud, pues clarísimamente puede verse comprometido, es decir, podríamos tener un escenario de prueba ilícita cuando esas neuroimágenes, bien sea, son obtenidas sin la voluntad o el consentimiento del sujeto, o en aquellos casos en los que, pues compañeros, puede ocurrir que la persona se haya hecho esos exámenes a través, o mejor, en un contexto de sus exámenes médicos, pero no haya prestado su consentimiento para su uso en un escenario judicial. Allí, clarísimamente, estaría comprometido su derecho a la intimidad. Y en cuanto a la valoración, aquí vamos concluyendo, los dos riesgos que hay, pero cuando estos estudios se allegan al proceso judicial, pues son la sobrevaloración o la infravaloración, cosa que pasa con cualquier otro dictamen pericial, solo que aquí aplicado a las neuroimágenes. Y consiste básicamente en que pues el juez va a estar frente a un conocimiento supremamente especializado y novedoso, y entonces es posible que incurra en darle un gran valor o en valor absoluto, ¿cierto?, sin ninguna crítica a este tipo de exámenes, básicamente porque no los comprende. Entonces se utiliza en la sentencia el criterio de autoridad según el cual, pues si lo dice alguien como un neurocientífico, pues tiene que ser cierto. El otro gran problema es la infravaloración, en virtud de la cual, ¿cierto?, el ser humano cuando no conoce algo puede que genere una especie de escepticismo y diga, como no lo entiendo, pues claramente me aparto de esto. Concluyo con dos palabras. Espero que este tema que he expuesto en estos 20 minutos y corriendo, porque en relación con esto, digamos, hay todo un mundo por explorar, pues generen ustedes el interés de ver lo que en este momento está ocurriendo y lo que va a ocurrir en un futuro próximo frente a este fenómeno de las neuroimágenes. Pero el otro gran punto del cual podríamos hablar en otro escenario, ¿no?, mucho más tiempo, son los riesgos que existen, ¿cierto?, los riesgos éticos y relacionados con los derechos fundamentales, porque si ustedes han visto bien de lo que estamos hablando, se trata de que a través de las neuroimágenes, por primera vez en la historia de la humanidad, ¿cierto?, tenemos una ventana abierta hacia lo que nosotros pensamos, hacia lo que nosotros sentimos y sobre lo que nosotros queremos, y eso es algo muy, muy importante para toda la sociedad. Muy bien, muchas gracias.